no todo el mundo puede tener esa resiliencia para emprender. Tienes que tener una piel muy gruesa para que no te duelan cosas muy fuertes como tener que despedir talento. Decidí poner mi patrimonio para salvar la empresa y no me equivoqué, Lau. Ser emprendedor, emprendedora implica mucho más que simplemente iniciar un negocio. Se trata de adoptar una forma de pensar única y valiente que busca oportunidades, supera desafíos y procura tomar riesgos calculados en busca del éxito. Aunque actualmente hay una idealización del emprendimiento en la sociedad, la realidad es que es un camino lleno de incertidumbre y sacrificio. ¿Nacemos o nos hacemos emprendedores? Esa es la pregunta. ¿Se nace con la resiliencia, el liderazgo, el compromiso necesarios para enfrentarnos con los retos que implica emprender? ¿O tenemos que cultivarlos? No cualquiera puede ser emprendedor, dicen. Para emprender necesitamos aprender de los errores, superar el miedo al fracaso, adaptarnos constantemente e innovar en un entorno competitivo y en evolución. Y eso es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Talks con Daniela Clavijo. Ella es emprendedora, fundadora de la agencia de medios y la editorial TAC, periodista especializada en economía, negocios, finanzas, emprendimiento y management. Bienvenidos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Yo soy Laura Manso y en esta ocasión le doy la muy cordial y la verdad es que me emociona mucho ahora que hemos estado platicando más en las últimas semanas por una u otra razón. Daniela Clavijo, ella, además de lo que les mencioné hace rato, es escritora, coach en técnicas de pitch y comunicación efectiva. Es columnista de Opinión 51 e investigadora, por mencionar nada más algunas cosas de lo que su amplia trayectoria ya tiene. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. Bien, bien. Pues, a ver, retomamos un poquito de lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, que es precisamente para igual y mucha gente no lo sabe, la gente que nos está escuchando, tuvimos un camino parejo, o como se pueda decir, a trabajar para la misma empresa durante algunos años. Venimos del mundo editorial, de ese que imprimía revistas muy exitosamente en la primera y casi, parte de la segunda década pues de este siglo, en Grupo Expansión. Y me interesa, Daniela, platicar contigo particularmente sobre emprendimiento, porque muchas personas, de muchas industrias, pero de lo que fue la nuestra, que uno termina siendo empujado por el sistema o por alguna otra razón, que las cosas cambian, a veces el entorno cambia, y de no pensar que uno puede ser emprendedor, uno se convierte en emprendedor, ¿no? Insisto, las razones pueden ser varias, pero tú te habías imaginado. ¿Tú en aquellos años de ser periodista te habías imaginado ser emprendedora? La respuesta es no. Me parece que no, y de hecho huí en mi vida personal de las empresas. Mi familia, mi madre, mi papá, mis tíos, todos tienen negocios, y el día que les dije quiero ser periodista, muy decididamente a mi cortísima edad, 15 años, 16 años de decisión, se fueron de espaldas. Era de periodista, pero al menos médico o administradora de empresas, tenemos negocios. Y yo no, yo quiero ser periodista. La vida me llevó a escribir de negocios, porque ya sabes, en la
escuela todo el mundo era de ¿quién quiere llevar el tipo de cambio? Y pues nadie levantaba la mano y decía, pues de aquí soy yo. Y entonces empecé en la escuela a hacer cosas de finanzas y mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos fue reportar cosas de pymes, de pequeñas y medianas empresas, ya siendo estudiante, pero muy al principio de que te podría decir de la política de pequeñas y medianas empresas de este país, como que nació hace algunos años y yo fui como una de las únicas periodistas que lo cubría y de hecho llegábamos a los eventos y pues nadie era experto en temas de pymes y de emprendedores, esa palabra no existía. Y desde entonces y hasta la fecha he seguido el tema y he visto la evolución, la construcción de grandes organizaciones, como por ejemplo Endeavor, ahora Dalia. Pero bueno, antes no existía eso. Era pues pymes y los changarros y esa política en su momento de decir que tener un negocio era algo inalcanzable y había un tema de muy poca profesionalización. Era para los hombres ricos. Era para un sector que, bueno, raros, ¿no? Y había pocos casos de éxito, que claro, grandiosos casos de éxito en México que me tocó reportar, ¿no? Ejemplo, Fullsant, una grandiosa marca mexicana, Grupo Mía y todos estos casos de Endeavor que se volvieron súper famosos. Pues bueno, a mí me tocó ir a una de las primeras oficinas con César, el primer presidente, y después con los presidentes que siguieron, y ahí fue creciendo mi carrera. Y la respuesta a tu pregunta fue, a pesar de escuchar y de ver cómo se construía el ecosistema emprendedor. Y de hecho creo que formé parte de él siendo periodista, investigando y conociendo los temas y saber que era una startup y que era un scale-up y que era todo lo que se hablaba en su momento, una jerga de insiders muy particular. Nunca me imaginé que yo algún día sería empresaria o emprendedora. Nunca en mi vida. De hecho, me parecía algo inalcanzable, dificilísimo, ¿no? Era como muy complejo. Y te diría que como periodista caí en todos los clichés que se pueden hablar del emprendimiento. Pero ya lo hablaremos más tarde. Ya lo hablaremos más tarde. Y mi segunda pregunta es esa que planteamos en la introducción de este podcast. Y la pregunta cliché o la frase que dicen emprendedores y no emprendedores. La verdad es que se nace emprendedor y esas cosas. Que es lo que yo escucho más. Que ya eso es no cualquiera puede ser emprendedor. Eso se escucha de emprendedores y no emprendedores. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es correcto. Pienso que no todo el mundo puede tener esa resiliencia para emprender. Lo he notado. Si tienen o tenemos algo especial. Lo que pasa es que siento que es un tema de determinación, de decisión, de cambiar de vida, de rol, de todos los aspectos en donde gira tu entorno, tu comodidad, tu satisfacción, tu propósito de vida. Es un tema de propósito de vida. Y por eso creo que no es para todos, porque los propósitos de vida son distintos en todas las personas. En algunos casos es su familia, su estabilidad emocional, su patrimonio, su tranquilidad, y en otros, pues es un tema de construir futuro para otros, de generar valor multiplicado. Y entonces por eso creo que no es que nazcas teniendo algo, es que construyes o identificas eso en ti que te hace un poquito más valeroso, porque no es un tema de valentía tampoco, o sea, sí, pero más valeroso para poderte aventar y decir, voy a hacer una empresa de la cual dependan familias y me voy a echar todas las broncas que con eso conlleva, porque parece muy romántico, como bien lo señalaste, pero realmente en la práctica, en la realidad, tener una empresa no es tan romántico al principio. Y en esa carrera se caen muchas partes o muchas personas en las que de veras no nacieron para aguantar esa carrera larga, ¿no? Y que esa carrera larga, que prefieren la comodidad de un sueldo, que tampoco está mal. Hay grandiosos ejecutivos y maravillosos colaboradores que no tienen que abrir una empresa para demostrar su valor. Son grandes ejecutivos, CFOs, directores o gerentes.
pero creo que ser emprendedor tiene toda una dosis incluso de filosofía de vida, de decir, sí me aviento y si a veces no me toca a mí y le toca a los empleados, van primero los empleados. También qué tipo de emprendedor quieres ser, porque hay muchas formas de abrir un negocio, pero en este caso pensando en el idílico, en ese ser que cambia la vida de la gente, que disrupte o hace un ajuste en una industria, que dice, ¿por qué seguimos imprimiendo las mismas publicaciones y no le damos la vuelta y no hacemos comunicación directa? Por ejemplo, en mi caso, encuentras un camino y entonces abres un negocio a partir de esa necesidad y con ello, pues todo lo que conlleva, ¿no? Eso es más la parte que se ve. Entonces, ¿naces? No lo sé. Todos pueden serlo, no lo creo. Ok. ¿Qué habilidades nombrarías que tiene que desarrollar un emprendedor? O sea, sabemos, la resiliencia, ¿no? O sea, yo podría pensar en ese primero, porque, bueno, lo que sí es, pues en la vida, y en el emprender, uno fracasa, no una vez, muchas veces, o sea, o fracasa, o se equivoca, o se le atraviesa, uno puede, además, no tienes el control de todo, entonces se te atraviesan cosas, suceden cosas. ¿Qué otras agregarías? Pero junto con tú tenías, habiendo pues investigado a las pymes, conocido a las pymes como reportera, como periodista, observándolas, ¿no? Desde afuera, ¿tú tenías esa claridad o te fuiste encontrando un chorro de cosas en el camino? Empiezo por lo último y eso es sí, me fui encontrando muchas cosas en el camino. Malos socios, malas decisiones financieras, malas decisiones de talento, noches de incertidumbre completa para ver si llegabas o no llegabas, clientes dificilísimos y decir en los clichés de el cliente lo que pida, no es cierto, ¿no? Tampoco vas a dejar tu dignidad ahí. Entonces, no, todo lo que creías haber reportado en torno al emprendimiento, te encuentras con muchísimas cosas complicadas que van desde cómo abro una empresa, cómo la doy de alta, la cuenta bancaria, ya necesito cobrar, cómo hago una factura, los impuestos, cómo los calculo, cómo hago un P&L, cómo hago una proyección. Bueno, todo eso es a lo que te topa, sobre todo cuando eres un periodista y estudiaste licenciatura en periodismo y no tienes... Donde no te enseñan un P&L. Por ejemplo, donde no tienes ciertas habilidades que un administrador tiene y que cuando eres un emprendedor de un negocio de pasión, como es mi caso, porque es mi pasión hacer libros y hacer lo que hago, pues en el camino me tuve que formar. Ahora, ¿con qué habilidades necesitas tener o qué habilidades creo que necesitas tener? Ciertamente la resiliencia es muy importante, pero hay otras que creo que escribí una columna recientemente, échense un clavado en Opinión 51, pero eso es ser como un elefante y alguien me dijo eso. Tienes que tener una piel muy gruesa para que no te duelan cosas muy fuertes como tener que despedir talento porque no funciona, o que alguien te diga que tu sueño no se va a cumplir, o que alguien te minimice a pesar de los logros que tengas, pedir cosas, pero esa piel gruesa para que algo no te duela, ¿no? Pero también tener elementos y herramientas como unas patas grandes para que no te lastimen y te puedas defender, porque hay que defender el propósito y el sueño, ¿no? Con colmillos, con cosas, pero sobre todo una cola muy corta también, para que hagas las cosas con mucha dignidad, con mucha transparencia, con mucha claridad, en el sentido de que no haya dolo alrededor de lo que sucede en un negocio y que puedas tratar con muchísimo respeto a los socios, a tus partners, a tus pares, a tus colaboradores, a las personas que entren en el talento, porque la empresa va creciendo y entonces va sumando talento nuevo, por ejemplo, en la agencia, ¿no? Becarios, trainees, y que te vean con respeto porque digan, bueno, lo sabe hacer muy bien, pero además la respeto porque nos cuida y porque lo que predica es la verdad o es real o es realidad, ¿no? Y entonces esa cola corta tiene que ser o tienes que tenerla con mucho cuidado a pesar de todos los errores o fracasos que puedas cometer como emprendedor. Entonces, en habilidades personales, me parece que esas son las más importantes. También tienes que ser un gran vendedor de tu idea y tenerla muy claro y sobre todo una visión clara del propósito que persigues, porque te puedes confundir en el camino
me ha ocurrido en la historia de la empresa que te pueden ofrecer dinero, ¿no? Y sobre la mesa haber dinero, pero si ese no es tu propósito y tu propósito es construir un negocio en torno a que tus colaboradores tengan ciertos beneficios que en otras empresas de la industria ya no ofrecen, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, que lo puedas defender hasta el final y sea lo primero que pagues, por ejemplo, ¿no? Y que ese sea tu propósito y que realmente conectes muy bien con los clientes que tienen esa necesidad de talento de comunicación y decir, bueno, si no funcionó X, tenemos a y puedas completar esa oferta de valor que tienes para un lado y para el otro y ser responsable o tener ese propósito. Y en términos de habilidades, sí tienes que estudiar todo el tiempo y tienes que mejorar. Y esa periodista que en su momento fui y que me siento muy orgullosa de mi carrera, creo que logré cosas increíbles, entró a una maestría en negocios porque si no el negocio me superaría. Y entonces esa responsabilidad, porque es una responsabilidad con la empresa, pues te hace mejor ser humano y mejor director. Y entonces ahora ya puedo hacer, obviamente, P&Ls y rodearme de talento increíble que hoy me ayuda a tener una empresa saludable, a tener una empresa que estoy segura que va a sobrevivir en el futuro. Si ya sobrevivimos la pandemia, considerando que la industria de comunicación era difícil, me parece que tenemos un futuro y un porvenir increíble. Pero entonces las habilidades son demasiadas. No podría enlistártelas ni creo que funcione para un caso o para el otro, pero creo que si lo puedo decir es al principio resiliencia, mucha, y los primeros años es así, claridad en el propósito y sobre todo humildad para seguir aprendiendo todo el tiempo y humildad para que la gente te vea y diga, wow, es una súper directora, pero aún así sigue siendo esa persona amable y bondadosa o humilde, o si no lo eres, pues también qué piel tiene para poder defender lo que piensa, ¿no? Y te aseguro que habrá algunos clientes o algunos proveedores que dirán, no, hombre, Daniela es dificilísima. ¿Por qué? Porque tienes que defender esa claridad y esa visión. Ahora, un poco para que quienes nos escuchan entiendan el todo. Cuéntanos lo que, o sea, de qué es que es tu empresa, ¿no? Es de contenidos, es una editorial, pero enfocada en qué y cómo detectaste esa oportunidad de negocio. O sea, a la hora de que dijiste, ok, voy a emprender, ¿qué problema voy a resolver? Bueno, la empresa empezó haciendo contenidos de negocios y te diría que nació haciendo casos de negocios, libros de negocios y contenido para blogs, sobre todo financieros. Pero con el paso del tiempo así empezó el MVP o el piloto y nos fue muy bien. Y de hecho empezamos a facturar porque los clientes nos exigían cobrar. Ya eso fue muy bueno. El inicio tuve una socia increíble en su momento que hizo que esta empresa jalara muy, muy bien, o esta pequeña empresa enfocada en contenidos. Con el paso del tiempo, los clientes nos empezaron a pedir más cosas. Y entonces, ¿sabes? Lo equivalente a ser una periodista de negocios, de haber llevado una revista como la que llevé, era, pues seguro sabe de relaciones públicas y seguro sabe de diseño y seguro sabe y nos empezaron a pedir más cosas. Entonces, ahí me di cuenta que había un segundo nivel de necesidad y me regreso tantito. El primer nivel de necesidad es que había dos mundos. Personas de comunicación seniors que estaban como vagabundos en el mundo, como yo, es decir, que no tenían una casa, ya no había un sello, que yo soy sello Revista Roja, tú eres Revista Azul, ya no existía eso, que había mucha necesidad de trabajar y que había mucho trabajo para los freelancers, ¿de acuerdo? Que vivían pues en su mundo, trabajando lo que podían en ese cuadrante de la riqueza que yo siempre señalo, que Rosana Fuentes Berain, que le mandamos un saludo, me enseñó, y eso es tus 24 horas del día y lo que te dé ese tiempo. Y esos eran los freelancers. Si te enfermabas, pues le decías al cliente, uy, ya me atrasé un día. Y luego, por un lado, habían las marcas que tenían esas ganas de que gente de un grandioso nivel intelectual y periodístico y reconocimiento hiciera sus contenidos. Y yo dije, pues aquí hay una gran oportunidad, hay que juntarlos, porque lo que pasaba en la industria es que les cobraban muy caro, o les entregaban mal, o ponían a un gran senior a vender y resultaba que terminaba haciendo equipo un poco más junior sin experiencia. Y nosotros, nuestra oferta de valor al principio era, solo trabajamos aquí
periodistas seniors o fotógrafos seniors, porque el contenido debe de estar pulcrísimo, porque ya no creemos en que tengas que tener un triángulo para poder llegar a la audiencia. Tú como organización puedes llegar directo y nosotros podemos hacer contenido corporativo para que también la audiencia, que era el tercer nivel, tenga calidad. Claro. Y no estemos recibiendo fake news ni cosas chafas. Esa fue la primera cosa. La segunda fue, bueno, ¿y si en una sola organización las empresas encontraran todo lo que necesitan? Bueno, empezamos a idearlo y así nació lo que hoy es la empresa, que se llama TAC, T-A-C-K, y esta empresa tiene hoy 3 divisiones. La primera división es una división de agencia de comunicación. Ya hacemos diseño gráfico, estrategias, academia, capacitamos gente, hacemos contenido, revistas, sitios para no solamente, y esto es curioso, empresas, sino que terminaron contratándonos también los medios de comunicación, porque era mucho más fácil contactar directo a una empresa que ya les daba esa seguridad social o esa seguridad. ¿De agencia? Es una agencia de talento. Sería como un marketplace de talento en el estricto sentido del modelo de negocios. De talento de comunicación. Esa es la primera empresa o la primera marca. La segunda es de relaciones públicas. Y tenemos una división que se llama The Boutique PR Bulbo, que lo que hacemos es trabajar relaciones públicas, medios de comunicación, todo a tamaño boutique. Y tú no te das cuenta que de pronto es Dani Clavijo atendiéndote, pero hay un ejército detrás de PRs que lo llevan. Y ahí pues atendemos marcas increíbles en términos de monitoreo de medios, relación con medios de comunicación, porque siguen siendo relevantes. El asunto, y seguirán siendo relevantes, es el contenido detrás, ¿no? Y la tercera es una editorial, que es un sello de autopublicación, porque nos dimos cuenta que había mucha necesidad de los autores por publicar libros y revisamos el modelo de negocios y había que hacer un cambio, porque entonces las regalías eran entre el 9 si te iba súper bien, y los autores que nos escuchen nos pueden decir, hasta el 5-2%, y tenías que pagar por tus libros después del libro número 10, o sea, el 11, a partir del 11 lo tenías que comprar con una tarifa especial y tus regalías las cobrabas mucho después, y entonces tal vez un apartado y un adelanto si te iba bien de lo que medio se calculara que vendieras, y tiraban pues a veces 1,000, a veces 3,000, y si te iba increíble, ojalá 10,000. Bueno, nosotros tenemos casos de negocios en nuestra editorial con publicaciones de libros increíbles, y lo menciono como el de Simon Cohen, que es increíble, cómprenlo, que se llama Pleno, que ha vendido, ya va por su 8º tiro, y que ha vendido increíble, y que todo el negocio se queda con el autor. Y entonces eso hace que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y esta editorial nos ha dado increíbles satisfacciones con CEOs de grandiosas empresas que nos cuentan sus historias y que quieren publicar aquí. Y la verdad es que si ves la cartera de clientes y de los títulos que tenemos, te sorprendes de las empresas que nos han contratado, y nosotros haciendo hoy libros con propósito que nos interesan a los que trabajamos aquí, y pues ya es una empresa que no solo genera empleos directos, sino también indirectos y con aliados estratégicos en imprentas, y estamos movilizando una industria sobre todo de libros de negocios que, si se ponen a pensar y voltean a su estante, casi no hay, son traducciones, y nosotros estamos lanzando libros de negocios, de liderazgo que me llenan de satisfacción. Entonces es una empresa que tiene 3 bolitas, y pues la verdad es que nos ha ido increíblemente bien. Dani, la pregunta dice, ¿cómo se puede fortalecer la resiliencia? Pero te voy a preguntar de distinta manera. Cuéntame uno de los pasos en estos años que desde que fundaste tu empresa, un momento muy difícil, ¿cómo saliste de él? Momento dificilísimo, la pandemia, lo tengo clarísimo. Se va una de las directoras editoriales más increíbles que he conocido de la empresa. Nos dice, me ofrecieron una oportunidad después de algunos años de trabajar con nosotros, que eso tengo que decirlo, he tenido un talento increíble con nosotros, en medio de un proyecto que era muy relevante, y nosotros haciendo una revista muy famosa en su momento, que estaba en crisis porque la pandemia había llegado. Y entonces pues no había anunciante que quisiera estar, y pues había que pagar las nóminas, y entonces tuve que tomar una decisión
fuerte. Ya había tomado decisiones fuertes, pero esta fue la más. Y fue, ¿mato la empresa o le inyecto capital? ¿Y qué capital es el que debe estar de por medio? Por supuesto, podías levantar capital, pero en ese momento estaba muy complicado, etcétera, etcétera. Pues decidí poner mi patrimonio para salvar la empresa y no me equivoqué, Lau. Y esa decisión fue durísima porque tantos años de trabajar como periodista en una carrera que es muy sacrificada para los que no saben, tienen salarios muy complicados, condiciones laborales difíciles, es parte del propósito de TAC. Y yo soy parte de ese gremio. Entonces, construir un patrimonio, comprarte algo desde ponle lo que tú quieras. Cada emprendedor tiene su nivel, pero desde un coche hasta una casa, el que yo tuviera que decidir hipotecar un inmueble que me había costado años trabajar para mantener la revista y para mantener la empresa, sabiendo que no tenía un director editorial. En ese momento llegó otro que fue increíblemente maravilloso. Fue el momento más difícil. Me acuerdo muchísimo de estar sentada en mi casa. ¿Dormías? Rara vez. Dormía, sí, pero descansar era difícil. Hasta que una vez alguien me dijo, lo que te quite el sueño no está bien. Algo estás haciendo mal. Es donde tienes que revisar. Y entonces dije, me quita el sueño esto. Si perdiera esta cosa que construí tras tantos años de carrera, ¿sería tan difícil para mí esta pérdida económica? Y mi respuesta fue no, porque sé que puedo lograr otra y sé que puedo crecer más y sé que lo voy a recuperar. Me costó trabajo, pero en la pandemia fuimos de las únicas empresas, creo, editoriales que no bajamos sueldos, no corrimos gente, pagamos siempre puntual. Las deudas a los colaboradores también. No retrasamos más pagos de lo que se debía retrasar dependiendo de las facturas que te debían, pero realmente pagamos todo y considero que en esa parte lo hicimos muy bien con la gente y con las personas y me siento súper orgullosa porque hoy, con algunos bemoles, pero sí hay muchas personas que se sienten muy orgullosos de trabajar en TAC. Y te cuento una colaboradora que adoro, no te diré el nombre, pero que adoro, me llamó un día para decirme, no sabes, Dani, el que tú hayas fundado esta empresa, mi mamá tiene cáncer y gracias a este dinero que puede ser significativamente menor a lo que gano en mi trabajo normal, hizo que yo pudiera pagar cuentas que eran muy importantes porque me redujeron el sueldo al 30% por 2 años. No 30%, sino al 30%. Al 30%. Wow. Porque no vengo y porque no sé qué. Y yo pues espero que es poquito, pero no, nada es poquito, ¿no? En esos momentos. Y esos momentos de satisfacción, han sido mañana al corazón. He tenido otros tremendos, tristes que dices la deslealtad de la gente. Pero nos da para otro podcast ese tema de las personas. No se vayan, volvemos en 30 segundos. Estamos en el momento cumbre de esta plática. Visítanos en daliaempower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Bueno, volvemos. Dani, agregaría yo nada más esa decisión de voy a agarrar, necesito inyectarle dinero a mi empresa. La decisión de ir por tu patrimonio. ¿Basada en qué? ¿En qué datos? ¿En qué? Has dicho que la educación es importante, el prepararte es importante, el aprender es importante. Pero en ese momento, porque la resiliencia no es, levántate de la nada. La resiliencia y la toma de decisiones, aunque conlleva un riesgo, y aquí el riesgo era justamente tu patrimonio, ¿con base en qué la tomaste? Sí, te diría, nunca nos quedamos sin trabajo. Yo tenía claridad que la oferta de valor que teníamos era buena. Habíamos recibido algunos acercamientos de personas que querían investigar más sobre el negocio para ver si se sumaban como socios o posibles socios. Y entonces a mí algo me decía, estamos haciendo bien las cosas. Tenemos buenas clientes, buenas cuentas. Y claro, es complicado porque pronto
pues hay muchas organizaciones que están luchando para que te paguen rápido cuando eres una pyme, ¿no? Cuando eres una empresa mediana. Y eso sí te come, o sea, el cash flow es difícil. Pero yo sabía que teníamos cuentas por cobrar que eran importantes. Sabía que teníamos clientes potenciales y prospectos en el pipeline que nos harían sobrevivir. Pero también te puedo decir que es un tema de intuición, porque si era un volado en el aire, o sea, es decir, estamos en pandemia, pude haber cerrado, o sea, pude haber perdido todo, nada te lo aseguraba, te digo, o sea. Sí, no sabíamos qué iba a pasar un mes después. Sí, se había ido mi mano derecha, parte del corazón de la empresa, yo me había quedado sola, etcétera, muchas cosas. Y fue un tema de confianza, de decir, es un modelo probado. Ya no era tan poco tiempo, había pasado casi 4 años y habíamos notado que el negocio seguía y había muchas posibilidades de seguir cosechando éxitos y clientes. Entonces fue un tema de confianza en el modelo, porque yo veía los números y decía, nunca se cayó, nunca perdimos. Nunca nos quedamos en ceros, nunca dejamos de cobrar, tenemos buena cobranza, buenas políticas, buena manera de hacer propuestas, de dejarle claro a los clientes cómo cobrar, que ese es otro tema. Esa piel gruesa de decir, también te puedo decir que sí, que no. Soy justa con mis precios de mercado respecto a mis competidores, pero tengo condiciones para que eso pase. Entonces, me parece que esos números hacían ver que no era tan grave la cosa. Sí hubo un momento, tengo que confesar, en donde dije, ¿qué hice? O sea, todavía hasta la fecha dije, ¿cómo pude haber hecho eso? Creo que pues ya tenías asegurada la vida, hubiera podido vivir de viejita de mi renta, pero se recuperó y al final creo que fueron 2 años difíciles, pero fue como ese tema de confianza en el propósito, de que estaba bien construida la empresa y de que empecé a notar que si habían desertores nos copiaban la idea, pero lo que no pasaba bien, la idea de negocio, la idea del modelo de negocio, okay, como de, somos una red de profesionales y aquí todos, y nos querían robar o volar a los clientes, y no ocurría, y los clientes regresaban. O sea, es decir, podían pensar, a lo mejor irse con esos detractores, pero siempre regresaban. Así al año, por una u otra razón, que estábamos haciendo bien las cosas, el staff que hoy se sigue manteniendo en la empresa, ¿no? La rotación es muy baja en la agencia, o sea, quiero decir que la gente que está desde el principio, ¿no? Y yo le quiero agradecer muchísimo a mi mano izquierda y derecha, a Jimena Lucero, que se mantienen en la empresa casi desde el principio, y a muchísimo talento que ha sido muy leal a la agencia. Y ese trabajo en equipo y esa construcción de metodología y esas herramientas que me dio el haber sido periodista de negocios y haber hablado con cientos de emprendedores en donde unos te daban consejos, te decían, contrata súper lento, despide súper rápido, cash is the king, y todas esas frases que de pronto los periodistas solo publicamos como 10 consejos para emprender, ¿no? Y que se te quedan grabados en la memoria, te hacían sentido porque lo estabas viviendo. Entonces, creo que eso fue lo que hizo que me aventara y creo que me salió bien. Pudo haber sido pésimo y era un 50% posibilidad de que esto fracasara, pero hoy te quiero decir que no, que me llena de satisfacción de decir que funcionó, que el modelo estaba bien planteado y que la mentalidad emprendedora es ser 100% muy pulcro en cómo manejas el negocio y que sea un negocio no solo deja tu rentable y con utilidad, sino responsable y formal. Y esa formalidad que nos dio nos permitió el podernos mover rápido cuando había un problema, el poder... ¿Responsable y formal te refieres a finanzas sanas o...? Me refiero a que estés de entrada constituido. Porque la mentalidad emprendedora me parece que es eso, que sí eres un negocio y que el negocio no se llama Daniela Clavijo, el negocio se llama TAC. Y si mañana nos compra un fondo, pues comprará la marca TAC y que con toda su filosofía de ser low profile, de tratar de que brillen los clientes y no nosotros, etcétera, etcétera. Muchas cosas que están plasmadas en la agencia.
Y eso es a lo que me refiero, que sea formal, que tenga un modelo escrito, que la gente sepa cómo nos llamamos, que sepamos cómo queremos los libros, por ejemplo, la elegancia de las publicaciones, cómo queremos trabajar, con qué clientes quieres trabajar también. Y esas políticas específicas de empresa te dan ese rigor de ser una empresa realmente y que no dependa del humor y del termómetro que tenga la persona en el momento. Claro, eres la CEO, pero eso no significa que tú riges a ese ente que se llama empresa, que no depende solo de ti, que tiene una estructura y un ecosistema dentro de. Es una empresa, es un ser vivo. Y en el momento en que lo visualizas así, es todo mucho más fácil. Y por eso tú como fundador de negocio, cuando pones y apuestas por él y funciona la apuesta, pues es como si un socio quisiera ponerte dinero y yo te preguntaría, ¿le pondrías dinero a mi empresa? Pues si tú le pones dinero, entonces es un buen negocio. Yo creo que yo debía poner el ejemplo de que mi empresa era rentable y fui la primera inversionista de mi empresa. Claro. Y entonces es un show don't tell en las historias de negocios, es decir, porque puedo salir a pedirle dinero a la gente, pero si tú no eres la primera en confiar y en ponerle el dinero a tu proyecto, estamos fritos. Pero ojo, consejo, sí llega un punto en donde te enamoras de más y a veces hay que decir basta. Tampoco uno se case con un negocio que no sirve. 100%. Ahora, ser líder y ascender y que te vaya muy bien y ser exitoso en una industria en pleno auge, ¿no? La industria de los contenidos, y le ha sucedido a muchas industrias en la era digital, de cómo ha sido retada, ¿no? Pero creo que pues vivimos bien ese reto que las publicaciones impresas comenzaron a tener por ahí de quizá poco antes del 2010 empezó el reto, dura varios años, pero ser líder, ¿no? Pues cuando el negocio pues está muy bien, está muy padre, ser líder cuando la industria está retada por X o Y circunstancia es una cuestión mucho más complicada. ¿Qué dirías para concluir en cuanto justamente los contenidos están siendo retados? Hay millones de contenidos por ahí, todo el mundo hace contenidos, sabemos que los contenidos de calidad son la diferencia, etcétera, pero eso no quiere decir que por saberlo ya uno lo pueda hacer, llevar a cabo. Hay muchas cosas que están ahí inmiscuidas, ¿no? Sí, creo que es una industria que podría pensarse que se muere. Y en algún momento un grandioso profesor del IPADE me preguntó, oye, Daniela, ¿cómo va a retar la inteligencia artificial a los contenidos? Porque hoy es muy fácil crear los contenidos a través de plataformas. Depende qué contenido. Y te diría, lo que nosotros hacemos en la empresa es un nicho muy específico para personas que requieren ese contenido de valor. No es un contenido te pongo un ejemplo muy easygoing y genérico, sino que es un contenido específico y profundo. Me parece que ser líder en una industria como esta tiene que ver con creatividad, con conectar piezas, con un tema de humanidad también, porque los libros, las novelas, los consejos de liderazgo, de las columnas de opinión, no pueden ser intercambiadas por una computadora o por una persona junior. Eso no va a cambiar en la industria. Me parece y creo que seguirá habiendo gente que decida elegir un contenido de valor en torno a quiero escuchar a Dani o quiero escuchar a Laura, lo que tienen que decir y que nos cuenten de su journey o de su carrera o de lo que piensan en torno a este tema. Siento que esa humanidad aún no se ha perdido ni se va a perder. Hay cosas que te pueden facilitar la vida, sin duda, y la industria se tiene que mover hacia allá, sin duda. Pero lo que pasa es que yo creo que hoy nuestra empresa, por lo menos, ya está haciendo un pequeño cambio en un tema editorial y muy puntual, que es que todo aquel que tiene algo que decir tenga dónde contarlo.
y pueda contarlo y que funcione su proyecto y que puedas ver contenido realmente valioso de gente que está a tu alcance y que es mexicano, que es latinoamericano y que no es un contenido extranjero que pues inalcanzable. Y claro, se ha sentado bases, pero el liderazgo a nivel, te pongo un ejemplo, hoy tenemos o vamos a lanzar con un CEO mexicano que se llama José Manuel Arana un libro que se llama Liderando desde el Corazón. Y es uno de los CEOs más reconocidos en general en el mundo, en el ecosistema empresarial, y su contenido, su manera de liderar es increíble. Y él tuvo un libro guardado 10 años. Por fin va a salir a la luz. Y ese contenido podría ser un contenido gringo increíble y que venga de un CEO global a México, y por fin está saliendo aquí. Yo creo que mucha gente lo va a leer porque todos queremos saber ser mejores directores de empresas. Y no es lo mismo que sea hecho por una máquina o por alguien que tiene menos de un año en una industria dirigiendo. O yo no me considero, con toda la humildad lo digo, una CEO como él lo es. Y que puedas leer de viva voz los consejos de un director general que ha hecho empresa, el currículum es extensísimo, googleenlo, y que él te dé consejos sobre cómo liderar. Yo pago por eso, porque es un tema de aprendizaje y claro, es un nicho para lo que hacemos, pero también los inversionistas necesitan ver reportes financieros de valor y ya no genéricos y ya no el mismo reporte que ayer. Y los blogs, por lo menos de negocios y en términos de consumo, ya quieres leer algo interesante y decir, oye, no me hagas la misma receta que está publicada en todos lados, hazme una receta distinta, una manera diferente de contar las historias. Eso es hacia donde yo creo que va la industria. Y creo que es una industria difícil y hay que estar pendiente de los cambios que son más lentos. Y yo digo que TAC es un barco de papel con motor y que no hay que olvidar que está navegando en las mismas aguas que el buque que está ahí, que nos compra contenido, y el buque que siguen siendo los líderes, pero que si te mojas, pues también te puedes romper. Entonces tienes que ponerle velocidad y bajar del barco a la gente que no quiere estar en ese barco. Y dice Leo Peralta, que es un gran colaborador de TAC, me dijo, Dani, es como ir por Moby Dick, ¿no? Es como el libro de Moby Dick, ir por la ballena blanca. Eso es emprender. Y pues tiene razón, creo que es así. Y es un barquito de papel y no hay que olvidarlo. Y cierto, el contenido a lo mejor mañana nos arroja que se haga con un clic. Claro. Pero por lo menos hoy creo que, y salieron recientes estudios, que la parte humana del contenido no se va a perder. A lo mejor las máquinas sí. Por lo pronto no. Por lo pronto sabremos, ¿no? Y en ya este sabremos. Mundo digital es paso a paso. Y hay que ir subiendo esa escalera y no quedarse paralizado en el piso, en la planta baja. Y ser humilde siempre. O sea, creo que sí, para cerrar les diría eso, esa idea del barco de papel. Porque creo que las organizaciones que han sido increíbles, de donde venimos muchos, no hablo solo de mi caso como periodista, pero piensa tú, querida audiencia, la audiencia, tú sabrás dónde habrás trabajado, pero en esas empresas que se quedaron en buques y que se olvidaron de que somos todos personas y que los negocios, la comunicación, las relaciones públicas son entre humanos. Hay que humanizar las cosas en este mundo de redes. Hay que decir qué padre y qué orgullo que un periodista tenga una gran empresa, o qué padre que alguien haya publicado un libro, qué padre que a alguien le vaya bien. Humanicemos la comunicación y hablémonos entre personas. No representas a una empresa. Eres una persona que comparte valores con una empresa y hablará con otra. Y entonces, si nos volvemos así, humanos y humildes, y nos respetamos y nos queremos, creo que el mundo puede cambiar y podemos hacer mejores emprendimientos también, porque entonces ya no piensas solo en algo sin propósito, piensas en un objetivo y eso es el que tú quieras. Dani Clavijo, muchas gracias. Gracias por estar aquí y por compartirte desde esa mentalidad de emprendedora sin olvidar tu lado editor y tu lado periodístico. Nunca lo olvidaré, me encanta, es mi pasión, pero la vida te lleva aquí y también hay que tomarla con pasión y rigor. Cuéntanos, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos a TAC?
¿dónde los buscamos? A mí en Twitter me pueden encontrar como @DanielaClavijo, lo mismo en Instagram, en TAC, en nuestra página www.tac.mx, y la verdad es que escríbanos, somos muy rápidos de contactar y ligero, siempre hay alguien detrás de TAC. Buenísimo. Pues gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Recuerden mandarnos sus comentarios, sus dudas, sus quejas, lo que aprendieron o lo que ya no quieren aprender. Nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Laura Manso y Dalempower, @Dalempower. Gracias Nashinka Pérez en la producción, coordinación, guión de este podcast. Hasta la próxima. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.